El tema de hoy, hermanos, basado en la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 37, más que vencedores. El texto bíblico literalmente dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La traducción lenguaje actualizado lo expresa así: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Qué le parece? Hermosa declaración. Ahora quizá usted en un momento al leer el texto o al escucharlo se pregunte: en todas estas cosas, antes, en todas estas cosas. Si usted va a los textos anteriores, va a leer algunas cosas de las que el apóstol Pablo está diciendo que somos más que vencedores: tribulaciones, angustias, persecución, hambre, peligros, muerte, espada. Eso podría ser ante estas cosas. Y podríamos enumerar algunas otras y aquellas en lo particular que de algún momento posiblemente estén atormentándonos. Entonces el apóstol Pablo, con una conciencia clara, por experiencias propias que él había tenido a razón, a causa de esa transformación espiritual que experimentó, después de ser lo que él era, y parte de ello le favorecía el tener seguridad, el tener quienes estuvieran velando porque no les pasara nada. Era tan importante en la sociedad, particularmente en la sociedad religiosa. Pero ahora que está desarrollando una actividad distinta, cuando lo que hoy en lo que él está envuelto viene a ser algo antagónico para aquellos, ahora él experimenta situaciones a causa de su fe. Y él está pensando que estas cosas no solamente están a la disposición para sufrirlas los que están en el espectro como seguidores de Cristo, sino que esto puede ser común. Pero eso común a la raza humana toma una diferencia en cuanto a qué pensamos o de qué manera vamos a resistir o soportar esas cosas. El mundo tiene un método diferente para enfrentar tantas de estas cosas, algunas otras, a como nosotros hemos ya experimentado el enfrentarlas. Yo sé que cuando estas cosas las enfrentamos con nuestras propias fuerzas, no vamos a tener la garantía de victoria. Pero si nosotros las enfrentamos con la bondad y la presencia de Dios, con la certeza de que Dios está con nosotros, las vamos a vencer, ¿sí o no? Vamos a tener victoria sobre ello. Las vamos a vencer. Vamos a saltar sobre ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, leía, buscando elementos para la exposición, de que el día que usted y yo aceptamos a Cristo, salimos de un ambiente de derrota. Un ambiente de derrota a causa de que no habíamos tomado para nosotros la victoria que Cristo ya había obtenido. Porque Cristo ya es victorioso. Cristo ya venció. Vamos a los evangelios, nos damos cuenta de una serie de situaciones en las que Él se ve triunfante.
Pero desde luego la victoria mayor es cuando salió del sepulcro y ascendió al reino de los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces hay victoria. Entonces venimos de un ambiente de derrota y mientras el hombre no entregue su vida a Cristo o no se encuentre con Él, no encontrará el camino de la victoria. Entonces, cuando usted y yo llegamos a Cristo, comenzamos a transitar en un camino ya de victoria, porque Cristo ya venció. Él ya triunfó. Entonces usted puede decir, Señor, voy a vencer. Es una manera de expresarlo. Pero por otro lado, usted puede decir, Padre, gracias porque en medio de la dificultad, en medio de la prueba, yo voy caminando sobre mi victoria. Y esa victoria es la victoria de Jesús. Es una victoria transferible para nosotros. Y por eso con seguridad los seguidores de Jesús en el pasado nos mostraban que aunque estaban en lo humano, en lo externo, padeciendo alguna cosa u otra, ellos estaban con la frente levantada, con la barba erguida, como dice, que yo soy vencedor y soy más que vencedor. ¿Y por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Si usted es un amado del Señor, usted está en el campo de la victoria. Porque por su amor es que nosotros somos más que vencedores. Pero más adelante, allá ante todas estas cosas somos más que vencedores, y ahora viene y enumera algunas otras cosas. Dice muerte. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ahí está Él entonces. Aquellas cosas y estas otras, en Cristo nosotros somos más que vencedores. Ahora, no vamos a obviar, hermanos, que mientras estemos en el mundo, situaciones adversas van a aparecer. Y en algún instante nos veremos como envueltos en esas situaciones. Situaciones delicadas, situaciones que no las entendemos, situaciones que nos vendrán de los de afuera, situaciones que vendrán desde lo de adentro, y puede ser que llegue a provocar en nosotros algo que nos haga sentir que no vale la pena este camino. Que no vale la pena en esto que estoy. Mire, hermano, yo hasta no sé qué pensar, pues me quisiera matar. Pero no le hallo a esto, no le hallo salida. Porque nosotros asociamos las cosas del mundo con lo que es nuestra fe en Cristo. Hay cosas que están muy relacionadas, pero hay cosas entre el mundo y Cristo que tienen una separación absoluta, al punto que si yo transito o sigo envuelto en las cosas del mundo, mi final es muerte. Pero si sigo transitando en lo establecido por el Señor, mi final es vida. Tita, bienvenida hoy. Iñaki, te veo, bienvenido. Entonces, qué interesante que nosotros podemos estar experimentando, quizás sufriéndolas, pero Dios en su bondad y en su gracia tiene propósito santo y propósito de paz para nuestras vidas. Desde el día que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, se marcó una sentencia de dolor, de tristeza, de muerte y de tantas cosas. Que eso cambió, y así debemos de verlo ahora. Eso cambió cuando Jesús vino, porque toda la maldición cayó sobre Jesús. Y ahora Él, en vez de estar enfatizando muerte, enfatiza vida. Yo les he dado vida a ustedes. Ustedes tienen vida eterna. Caminen en la vida eterna que Dios les ha dado. La vida eterna será consumada en su totalidad cuando entremos a los cielos. Pero en este momento ya usted y yo tenemos vida eterna.
Cuando Cristo entró a su vida, entró la vida eterna a usted. Y debemos de andar, transitar con esa conciencia de la vida eterna. Dígale al que tiene a la par, respiremos vida eterna. Ya no quiero eso. No respire vida eterna, hermano. Ahora, no vamos a omitir, hermanos, que como humanos nos vamos acostumbrando paso a paso para que Dios nos haga entender que no siempre las cosas aflictivas van a terminar con nosotros. Pero lo que busca el enemigo es que esa aflicción se encarne tanto que no nos permita experimentar el favor de Dios o tener la conciencia de que estamos acompañados por el Señor a pesar de esa situación. Vea usted a lo que el enemigo quisiera llevar a alguno de nosotros, y yo lo escuché hace años en una hermana. Vea usted. Esa familia por generaciones venía en la fe cristiana. Por generaciones. Ahora ella está pasando por una etapa muy difícil con uno de sus hijos. Era tan amada la hermana. La visitábamos y tantos hermanos la visitaban y bueno, muy relacionada en la congregación. Pero su hijo cayó en un estado de enfermedad. Todavía no sé qué era la enfermedad. Lo que sí mirábamos es cómo él se iba consumiendo. El púlpito de la iglesia se ocupaba domingo a domingo para orar por él. Y no sanó, hermanos. Lamento decirles que no sanó. El Señor se lo llevó. Pero lo más duro escuchar fue, yo era el que presidía los cantos en la iglesia y había uno que me gustaba y lo cantaba yo con mucha emoción, muchas ganas. Y decía, ¿cómo decía ese canto? Jesús está aquí, pide lo que quieras. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Pues un día nos vimos y ¿sabe qué me dijo? Ya no cante ese canto, me dijo. Yo ya no voy a cantar ese canto. ¿Por qué? Le dije. Porque no es cierto, me dijo, que Jesús da todo lo que se le pida. Porque nosotros le pedimos la sanidad a nuestro hijo y no lo hizo. Ay, hermano. Siguiente domingo, Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Ah, hermano, ¿lo cree? Sí. Pero Dios puede comprendernos, pero eso no es justificable de que hayamos hecho, estemos haciendo bien. Cuando nuestras peticiones las presentamos y ya llevamos meses de orar y no sucede nada. Y cuando les decimos viernes de gracia, ¿y qué voy a contar si todavía? Hermano, venga y cuente que está respirando.
Venga y cuente que todavía es amado por su esposa. Venga y cuente que su esposo la ama, que le dio un nombre. No me gusta ese nombre. Pues sí, pero se lo dio. Y con ese nombre han dado mucho tiempo. Entonces, hermanos, independientemente de la circunstancia, pero la misión del enemigo es distorsionar todo el propósito que Dios tiene para nosotros mientras estemos en la tierra, mientras no lleguemos a los cielos. Ahora me gusta llevarle a lo siguiente, al origen y definición de la palabra vencedor. La palabra vencedor viene de la palabra griega upernikao. Upernikao, que significa más que vencedores. Uper, óigalo bien, uper, sobre y por encima de. Uper, sobre y por encima de. Y nikao, conquistar. Entonces esta palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo, a uno que gana una victoria más que ordinaria porque está en condiciones de triunfar de manera absoluta. O sea que no es una cosa pequeña el llegar a pensar que soy más que vencedor. Eso quiere decir que yo estoy sobre esa condición o sobre ese estado. Y es algo que tendríamos que pedirle al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ayúdame a entender que nunca debe de estar sobre mí esta situación o esta aflicción. Lo común es eso, hermano. Pero nuestra meta y nuestra petición al Señor debería ser eso. Ahí viene el conflicto, allí viene el problema, viene como un todo. Lo que el Espíritu Santo nos debe de ayudar es que lo agarramos o lo tomamos como un todo y desde ya hacemos la confesión de que somos victoriosos sobre todo. Dígale upernikao. Dígale, somos upernikao. Somos más que vencedores. Que Dios nos ayude para vernos en esa condición y en esa disposición de parte del Señor. Pero, ¿qué nos da esa posición y qué nos lleva precisamente a esa confianza? Sencillamente, el amor de Cristo. Es por el amor de Cristo que podemos estar sobre cualquier circunstancia, por el amor de Cristo, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad. Cada logro, cada situación favorable, nosotros la debemos de recibir y considerar con reverencia, que es a causa del amor con el que nos ama nuestro Señor Jesucristo. Reitero las palabras del texto leído de la traducción lenguaje actualizado. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. El Señor, que escudriña la mente y el corazón, sabe cuál es nuestra condición este día, este mismo momento. Él la conoce y por esa razón o por dicho conocimiento, hoy podemos aquí decir, Señor, como Jacob con el ángel: Señor, yo estoy seguro que saldré diferente de esta casa hoy. Saldré diferente de tu casa hoy, porque tú me pondrás sobre lo que me ha estado afectando de una manera u otra, sea espiritual, sea emocional, sea físico, sea espiritual. Nosotros vamos a salir de este lugar upernikao, diciéndonos más que vencedores en el nombre de Jesús. Ahora les llevo a un ejemplo que desde todo punto de vista es inspiracional. De su escena aprendemos
que no hay dificultad insostenible, invencible. La escena es la siguiente. Allá hay un ejército, aquí está otro ejército. Israel, dirigidos por el rey Saúl. Y aquí están los filisteos, envalentonados con su Goliat, 3 metros y no sé cuánto. Y este salía, daba unos pasos hacia el frente, y él decía: si alguno de ustedes viene y me vence, todos estaremos declarados vencidos. Pero nadie, dice, se atrevía a salir del ejército de Israel. Todos estaban con pánico, con temor. El padre de David le dice: mira, ve al campamento, lleva algo de comer, porque no sabemos cómo están tus hermanos. El muchacho, quizás de unos 14, 15, 16 años fue. Y en lo que él iba llegando, los hermanos le dicen: siempre de curioso, siempre estás donde no debes estar. Nuestras ovejas, las ovejas están allá sin cuidado y tú te vienes a meter donde no debes. Y él, una encomienda de su papá, llevarles comida. En eso que él está hablando con sus hermanos, apareció: ¿quién de ustedes se atreve? Son unos mamayitas. Nadie, ninguno. Y ya les he dicho que si me vencen, todos estamos vencidos. Se quedó David anonadado porque estos acá nada respondieron. Bueno, para ser corto, se acercó a Saúl y predicó: ¿qué va a dar el rey si uno de nosotros vence a ese hombre? Le va a dar a su hija como esposa y le va a dotar de tal y tal cosa. Llegó al rey y le dice: rey, yo puedo hacerlo. Y se le queda viendo. Entre aquello y el niño. Pero no podía decir otra cosa. Y el niño. Entonces, en un instante, lo que le motivó a David a ponerse cerca es porque él había sido cultivado en su confianza de una manera extraordinaria en Dios. Él había escuchado una y otra vez del poder de Dios sobre el pueblo de Israel. Había escuchado de lo que Dios había hecho en el trayecto de la historia hasta esa fecha con los suyos. Y él empezó a desarrollar una fe y una seguridad en ese Dios, en su interior, y él estaba teniendo momentos relacionales con Dios, inspiracionales con Dios, y él está seguro de que ese Dios que les había dado victoria en el pasado, que había vencido a un faraón, que había dividido el mar y tantas otras cosas, ese hombre que está allí no representa ni lo más mínimo para temer, porque Dios es un gigante que no se puede comparar con nada ni con nadie. Y eso es lo que está a él motivándole. En retrospectiva, ve, invita a los suyos y les dice: ¿sabe quiénes son ustedes? Ustedes son los escuadrones del ejército de Jehová. Así le dijo a los soldados: ustedes son los escuadrones del ejército del Dios de Israel. No pueden estar amedrentados. Ustedes tienen que levantarse y tienen que vencer a los filisteos, comenzando con ese. Y aquí estoy para que nos digamos todos: nosotros somos el pueblo de Dios. 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 Y como pueblo de Dios
tenemos acceso, podemos entrar donde querramos entrar y Dios se va a encargar de apartar lo que debe de apartar. El cómo lo va a hacer es exclusividad de Él. Solamente que nosotros descansemos y reposemos en su amor y lo amemos también. Aleluya. Vamos a cambiar la historia. No solamente la historia personal, sino la historia de los nuestros en el nombre del Señor. Como que David dice: ¿por qué ustedes están afligidos? No es tiempo para la aflicción. Es el tiempo para seguir operando hasta donde Dios quiere darnos, asegurarnos, garantizarnos. Y en el presente es algo similar. Ahora bien, para poder él darse a conocer a Saúl, ya ha pasado un tiempo. David había estado en la casa de Saúl y era el que tocaba el arpa en esos momentos emocionales de Saúl, cuando era atormentado. Le llevaron al muchacho para que él tocara, y cuando eso sucedía se apaciguaba su espíritu, el de Saúl. Pero han pasado los años y ya Saúl no lo identifica quién es el muchacho. Pero David no le recordó el tiempo que había estado con ellos allí o con él allí en la casa, sino que le compartiría su experiencia, la que le daba seguridad y garantía de que iba a dominar al gigante. Pero antes de eso, les refiero las palabras del Salmo 71:16, en 3 versiones me parece. Dice, la del 60, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. La versión internacional, soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Traducción lenguaje actualizado, Dios mío, ahora voy a recordar tus hechos poderosos y hablaré de la justicia que solo tú puedes hacer. ¿Por qué lo refiero? Porque muchas veces, y ya voy a confirmárselos con las palabras de David, muchas veces tenemos que enfrentar este presente con las vivencias que el Señor nos ha permitido en el pasado. Si usted hace un recordatorio, se va a dar cuenta de momentos en que pensó que usted estaba solo y que ese día usted sabía que se moría. Y ya lleva 20 años y vivo todavía. O quizás digan, no, pastor, me ve andando, pero hace 20 años que me morí. Y ya no come de vez en cuando, porque hasta el hambre se me fue. A ver, qué cosa, ¿verdad? Entonces viene como algo importante recordar dónde y cómo Dios apareció en ese momento que pensábamos o que nos hicieron pensar que Dios no aparecería. Vendré a los hechos poderosos de Jehová, los voy a recordar, los voy a enumerar, porque así como sucedió en ese tiempo, va a suceder en este presente. Entonces vino David y le dijo las siguientes palabras a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve,
y Jehová esté contigo, porque yo no voy a ir. Ese es valor aparte. Y a propósito le dice, te voy a dar mi vestuario. Un vestuario para la guerra, una protección terrible. Y David vino, ¿verdad? Y no pudo caminar porque no pudo con el traje de Saúl, y se lo quitó y se fue así como andaba para ir a enfrentar a ese incircunciso. Entonces, con esas vivencias que él había tenido en el campo, alguien dirá, pero pastor, eso no es comparable, un oso, un esto, a ese. Pero para David era un hecho extraordinario para decir, Señor, independientemente la diferencia que haya, lo que yo sé es que como ese es enemigo y aquel llegaba también para dañar, entonces así como me diste capacidad, yo lo voy a enfrentar en tu nombre. Pero lo extraordinario para Saúl es que David le estaba diciendo, es el Dios de los escuadrones de Israel que me va a dar victoria o que va a hacer que éste quede vencido. Parece que las vivencias que usted y yo tengamos del pasado son parte de la fortaleza para enfrentar este presente y todo aquello que el enemigo esté tratando de hacer o presentar delante de nosotros. El Dios en el que debemos de escondernos y en el amor que Él nos da debemos de permanecer y no estar pensando con altivez, con soberbia sobre cómo voy a enfrentar. El caso es entender que separado del Señor nosotros no podemos hacer nada. La historia dice que Él aparece cuando el gigante comienza, ¿dónde están esos? ¿Dónde está el que va a venir? Y aparece David con su mochilita aquí, con algo en la mano. ¿Crees que soy un perro?, le dijo. Peor que perro, ¿verdad? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová en el nombre de Jehová de los ejércitos. Para abajo. No era David el que tenía buena puntería, era Dios el que dirigió ese misilazo a la frente y lo venció. El escritor David Jeremías dice esto: está bien que usted le hable o hable con Dios acerca de sus problemas. Sin embargo, a veces necesita hablarle de Dios a sus problemas. Está bien que hable con Dios acerca de sus problemas. Sin embargo, a veces necesita hablarle de Dios a sus problemas. Dice él, predíqueles la bondad de Dios sobre su vida. ¿A quiénes? A los problemas, ¿verdad? Profetícele las promesas de Dios. Proclámeles al que venció en la cruz sobre ellos. Ponga sus problemas en perspectiva. Te cuento, una vez pasaste con otro vestido y te vencí. Te cuento que el que está en mí es más poderoso que lo que tú traes o lo que tú representas. Lo que está diciendo es
que Upernicao aparezca en nosotros, en esa conciencia de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay un testimonio que estamos dando a propios y a extraños. Yo no estoy dando cátedra, como dice. O sea, pasamos en nuestras debilidades, las reconocemos, pero qué bueno es que cuando nos damos cuenta, doblamos nuestras rodillas, abrimos la palabra de Dios y comenzamos a escuchar a Dios diciéndonos: tú eres vencedor, vas a salir de esto, yo estoy contigo, solo cierra los ojos, cree y confía, espera. Y muchas veces no podemos esperar. Entonces, es bien importante lo sucedido que se torna en un testimonio. Volviendo al doctor David Jeremías, dice, me gusta la observación, dice él: si nunca has pasado por una prueba, nunca podrás tener un testimonio. Si nunca has pasado por una prueba, nunca podrás tener un testimonio. Dios está interesado en que sepan quién es Él en nuestra vida. Dios está interesado en que sepa el mundo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros y en nosotros. Ustedes son hombres y mujeres con testimonio de lo que Dios ha hecho a lo largo de los 90 años que todos tenemos. No necesitamos sumar muchos años para sumar muchos testimonios, hermano. Hay testimonios que no debe usted dejar de decir. Entonces, fíjese, hermano, yo no sé, pero yo no tengo nada que contar. Lo que está diciendo es: conmigo Dios no se mete. Yo no tengo nada que contar. Si conmigo Dios no tiene tratos, a mí Dios no me da nada, hermano. Todo lo que nosotros decimos poseer viene de Él, y a Él démosle la gloria, la honra y la alabanza. Hoy no sé cuál es el estado, la condición, pero nos animamos para decirnos: Upernicao, somos más que vencedores. Eso que está pasando hoy, eso va a desaparecer a la manera de Dios, y nosotros vamos a glorificarlo porque merece todo el honor, la gloria y la honra.